Ok, vamos a proceder a ver las preguntas. Maribel Villalobos nos dice, ¿cuándo es un servicio? ¿Cómo se puede hacer un TikTok que beneficie a nuestra empresa? Gracias, Maribel. Eso es una pregunta muy frecuente, pero yo siempre respondo lo mismo. Para efectos míos es indistinto si estoy vendiendo un producto o un servicio. El asunto es cómo envío información de valor, consejos, algún tip. No pensemos de que esto aplica para productos y no aplica para servicios o a la inversa. No, es indistinto, es completamente indistinto. Aquí el asunto es cómo despierto el interés en la gente sobre mi categoría de productos o de servicios que ofrezco. Te recomiendo, Maribel, que te metas en Google a ver el método AIDA para cómo generar comunicación atractiva. El método AIDA es un acrónimo de 4 letras, atención, interés, deseo y acción, donde puedes crear lo que es copywriting, en el caso de que sea texto, o crear storytelling a nivel de narrativa, sin importar si estamos hablando de ofrecer un servicio de masajes, ofrecer zapatos, ofrecer relojes u ofrecer el servicio de consultoría empresarial. ¿Sí? Vamos con otra pregunta. María Alexandra nos dice, en el área de salud, ¿cuál sería la mejor manera de promover el consultorio? Bueno, me parece que la pregunta va muy parecida, o sea, la respuesta va muy parecida a lo que le acaba de decir a la otra compañera. Pensemos en cómo generar discursos más emotivos, menos racionales, más irracionales en el sentido de que conecten con sentimientos, con emociones. ¿Cómo le resuelve usted la vida a otros? Y trate de montar una narrativa a nivel de storytelling. Por ejemplo, hay un concepto en storytelling que se llama el viaje del héroe. María Alexandra, aprende a narrar historias estilo el viaje del héroe. Puedes poner en Google técnica del viaje del héroe para narrar historias, y es una técnica muy conectiva a nivel emocional que puede ayudar a capturar la atención de la gente. Jamás te voy a recomendar, María Alexandra, y todos los compañeros también, solamente hacer regalías y promociones y descuentos, ese tipo de cosas. Uno, sé que a nivel de profesionales hay colegios que no lo permiten, pero más allá de eso, volvés que tu marca se vuelva dependiente de los giveaways, dependiente de las promociones, y si no haces promoción, se te caen las ventas o la facturación o la venta de servicios. Entonces, ahí mi consejo es más bien, en lugar de dar menos, es qué valor agregado podemos darle a nuestro servicio para provocar que más personas nos busquen. Espero haberte respondido un poquito, María Alexandra. Valeria nos dice, hola José, yo vendo libros y me parece que el marketplace es como para vender sartenes y cosas usadas. ¿Eso afecta la percepción? Bueno, Valeria, no usemos el marketplace entonces. Son alternativas. Ojo lo que yo les digo acá. Hay canales disponibles y yo puedo ver qué canales me funcionan más y qué canales me funcionan menos. No tengo que estar en todos los canales ni tengo que estar en todas las redes sociales. Yo te voy a poner un ejemplo. Tenía una cliente que vende ciertos postres, no voy a decir el nombre de los postres, y los coloca en el marketplace de Facebook, Valeria, y vende un montón de postres a la semana. Pero cuando digo un montón, casi que me atrevo a decirte que cientos todas las semanas. El marketplace a ella le funciona muy bien, a ella. El asunto es, busquemos qué canales se adaptan más a mi categoría, al producto que estoy ofreciendo y dentro de la estrategia que quiero montar, y con el presupuesto que yo tenga, voy experimentando, voy testeando, y lo que me genera más prospectos o más interacción es lo que repito, y lo que no, lo voy descartando. Pero, importante en eso que dices, y para todos los compañeros, no es que tengo que utilizar todo lo que acabamos de ver aquí en la clase. Veamos o identifiquemos qué calza con nuestra propuesta de valor, qué calza con el objetivo que yo tengo, y escojo algunas de las cosas para trabajarlo. Pero es un tema para sentarse a meditarlo un poquito.